tomar un tiempo para Él. Gloria a Dios. De esta manera estoy invitando al pastor Fernando, que estará con nosotros en este hermoso día compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Saludamos de una manera muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en este día a través de las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Queremos dirigirnos hacia ustedes en esta hora con un mensaje de parte de Dios, con un mensaje bíblico, con un mensaje de la palabra poderosa de nuestro Dios, que creemos y estamos seguros de que es lo que estamos necesitando en este tiempo, es aquello que la gente necesita en este tiempo, la palabra poderosa de nuestro Dios. Yo quiero compartir hoy una enseñanza acerca de un tema muy especial y quiero que todos estén muy atentos allá en sus casas y que usted pueda sacar la Biblia, usted que me escucha, los hermanos y las personas que no son convertidas al Evangelio, pero que tengan una Biblia ahí en su casa, pueden sacar su Biblia y quiero que todos compartamos la palabra. Antes de entrar en el mensaje, saludamos de manera muy especial a toda la Iglesia de Jesucristo, la única esperanza de Guadalupe, los hermanos que congregan acá en Guadalupe, a toda la misión Jesucristo, la única esperanza que está en el Huila, en el Cauca, en el Tolima, en toda Colombia, fuera de Colombia, en Venezuela, en el Ecuador. Dios bendiga a toda la misión Jesucristo es la única esperanza, a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales y a todas las personas a quienes pueda llegar este mensaje, esta transmisión en este día. Hay en el día de hoy consternación, preocupación en el mundo entero por lo que está sucediendo, por el problema del COVID-19, las noticias, los periódicos, las redes sociales, todo. Hoy el tema principal es el COVID-19 o el coronavirus. Hoy yo quiero hablar del problema real que hay en la humanidad. El problema real que hay en la humanidad en el día de hoy y en toda la historia no es el COVID-19, no son las guerras que han ocurrido a lo largo de la historia, no son los niños que están muriendo de hambre en el África y en Colombia, en La Guajira y en otros lugares. El problema de la humanidad, hoy quiero compartir con ustedes acerca de ese problema de la humanidad. El real o el verdadero problema que hay en la humanidad es algo que ha contagiado a todos los seres humanos, que ninguno se ha escapado de ello. Es peor que cualquier virus, es peor que cualquier guerra, es peor que cualquier enfermedad, es peor que cualquier crisis. Tiene su origen en los mismos inicios del ser humano o de la humanidad. Está impregnado en nuestra naturaleza. Está en nuestros genes y se pasa de generación en generación. Ese problema del que quiero hablarles en este día se llama pecado y realmente es nuestro verdadero problema. Como seres humanos, todos, como ya dije, estamos contagiados de esta terrible enfermedad que se llama pecado. Hoy quiero hablar acerca del pecado. Para eso quiero leer lo que dice la Biblia en primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo número 3 y el versículo 4, donde dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él, o sea Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Permítame primero definir lo que significa la palabra pecado. Pecado es, como ya leímos, es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Quisiera que todos ahí en sus casas se pudieran preguntar si en algún momento ha desobedecido los mandamientos de Dios. Si usted
o yo, alguno de nosotros, ha desobedecido los mandamientos de Dios, eso nos convierte en pecadores, en pecadores. Aquí la Biblia dice que todo el que comete o aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, eso es pecado, es infringir la ley de Dios o incumplir sus mandamientos. Si hiciéramos una pregunta en el mundo entero, ¿quiénes o cuántas personas han infringido los mandamientos de Dios? Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Hemos infringido los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios básicamente son todo aquello que nos conviene. Son en los mandamientos de Dios el orden mismo de todas las cosas. Hay personas que creen que los mandamientos de Dios son una cantidad de prohibiciones que a Dios se le ocurrió porque sí, porque Él quiso ocurrírsele, prohibirnos una cantidad de cosas que no podemos o que no debemos hacer. Pero no son así los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es el código donde están trazadas todas las cosas que nos convienen y donde están prohibidas las cosas que no nos convienen. Lo que Dios nos dijo que hiciéramos es porque nos conviene hacerlo, y lo que Dios dijo que no hiciéramos es porque no nos conviene hacerlo. Y simplemente les doy un ejemplo. Dios en los 10 mandamientos, en la ley, prohibió el adulterio. Y realmente es algo que conviene al ser humano cumplir. Cuando una persona incumple este mandamiento, perdónenme la expresión, pero estará metido en graves problemas. Pondrá en riesgo su estabilidad, su vida, su parte emocional, su familia, su hogar, porque ha incumplido un mandamiento de Dios. Y todos los mandamientos de Dios son cosas que convienen. Si usted cumple los mandamientos de Dios, le va a ir bien. Si incumple los mandamientos de Dios, le va a ir mal. El pecado entonces es desobedecer a los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Ya dijimos que todos lo hemos hecho. El origen del pecado, bíblicamente, el pecado inició desde nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva. Y según nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, el hombre que Dios había creado y su mujer desobedecieron, y es el primer pecado registrado en la tierra, porque el primer pecado se originó en el cielo cuando Satanás pecó, cuando desobedeció la ley de Dios, cuando desobedeció los mandamientos de Dios y quiso ser más grande que Dios. Pero en la humanidad el pecado tiene su origen en nuestros primeros padres. El diablo, no contento con haber pecado y haber sido destituido de la presencia y de la gloria de Dios, engañó al hombre que es, por decir así, lo más hermoso, lo más esbelto de la creación de Dios aquí en la tierra. El diablo quiso dañar lo que Dios había hecho y contaminó, engañó al hombre con su misma desobediencia. El ser humano pecó, desobedeció, hizo lo que Dios dijo que no hiciera, y según la palabra de Dios, ese día entra el pecado en los seres humanos. Según nos dicen las escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 12, dice la palabra de Dios que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces repito, el pecado se originó con la desobediencia de Satanás. Luego en la humanidad el pecado entra a los primeros hombres, Adán y Eva. Y dice la palabra que el pecado es algo que se pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. El pecado es algo que está arraigado a nuestra naturaleza humana. Ahora, hay algunas personas, algunos escépticos que dicen, bueno, ¿por qué Dios creó al hombre? Y si Dios creó al hombre y sabía que iba a pecar, ¿por qué permitió que pecara? Escúchenme esto.
Lo que pasa es que Dios, cuando creó al hombre, no quiso crear una máquina o un robot que funcionara mecánicamente. Dios creó al ser humano con capacidad de pensar, de razonar y de decidir. De ahí que Dios crea al hombre y le da al hombre el poder de tomar sus propias decisiones. Dios le dijo, de ese árbol no comerás, pero el hombre tenía la opción de obedecer o desobedecer, porque Dios no quiere que se le obedezca de una forma programada o de una forma robótica. Dios quiere que se le obedezca voluntariamente. Dios creó al hombre con la capacidad moral de tomar sus propias decisiones. El hombre, por su propia decisión, pecó. Ahora, alguien dirá, si Dios sabía que iba a pecar, entonces ¿por qué lo permitió pecar? Y escuchen esto. Resulta que Dios no improvisa. Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a desobedecer, Dios ya tenía un plan perfecto para solucionar el pecado del hombre. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 8, que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde el principio del mundo. Desde antes de crear el mundo, desde antes de crear al hombre, Dios ya tenía un plan para solucionar el pecado que Él sabía que su creación, el hombre, iba a cometer. Dios ya tenía un plan y era el sacrificio de Jesucristo para pagar el pecado de todos los hombres. El pecado distorsionó la imagen de Dios. Recordemos que la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Pero el día que nuestros primeros padres pecaron, perdieron la inocencia y perdieron o fue distorsionada en ellos esa imagen con la que fueron creados. Entra el pecado a la raza humana y comienza el hombre a hacer cosas que no conviene, porque la imagen de Dios queda distorsionada o es distorsionada en el hombre que Dios había creado en un estado de inocencia y en un estado de santidad. De ahí en adelante el pecado queda impregnado en nuestra naturaleza, se hace parte de nuestra genética, por eso se pasa el pecado de generación en generación. A nadie se le enseña a pecar. El ser humano nace siendo pecador y a medida de que se va desarrollando, esa naturaleza humana pecaminosa comienza a tomar fuerza, de manera que al niño nadie le enseña a ser rebelde, sin embargo el niño es rebelde. A la persona no se le enseña a ser desobediente, sin embargo la persona es desobediente. Eso es muestra de que el pecado está en nuestro ADN, que es parte de nuestra naturaleza. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 y el versículo 5, que vio Dios, permítame leer lo que dice Génesis capítulo 6 verso 5 y ojalá usted pueda leer en su Biblia. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Oiga esto, los designios de los pensamientos del corazón de los hombres son de continuo solamente hacer el mal. Eso vio Dios, porque el pecado quedó metido en nuestra naturaleza y está en todos los hombres. Y una muestra de ello es que ahora, en este tiempo de aislamiento que han decretado la mayoría de naciones, la gente se aísla, pero el mundo no mejora, la gente sigue pecando. Ayer hablaba con alguien, precisamente con mi hermano Luchito, y me decía que en algún lugar tuvieron que sancionar a unas personas porque se habían reunido para cometer orgías dentro del tiempo de la cuarentena. Antes de ayer, precisamente, en la ciudad de Neiva, en el tiempo de la cuarentena, un hombre asesinó a su esposa y la enterró en el patio de la casa y ella estaba en embarazo. Esto demuestra que el aislarse no hace que el hombre deje de ser pecador. Y todos ustedes saben acerca de la vida
o de estas personas que llevan una vida monástica, de los monasterios y de los conventos y de todo esto. Todo esto se originó en la Edad Media, cuando personas de alguna manera bien intencionadas, queriendo agradar a Dios, se aislaron del resto de la humanidad para vivir una vida apartada del pecado, pero no se daban cuenta que el pecado lo lleva a cada persona dentro de sí. Que el enemigo que tenemos nosotros y que nos lleva a pecar somos nosotros mismos, es nuestra misma naturaleza, nuestra misma humanidad. El pecado es parte de los seres humanos. Y más tarde se dieron cuenta de que los conventos, los jardines de los conventos eran cementerios de fetos. Esta semana, para no irnos tan lejos en la historia, en esta semana, en Villavicencio, en el Meta, en Colombia, la Iglesia Católica de Roma tuvo que suspender a 19 sacerdotes por abuso sexual cometido a menores de edad. El pecado es algo que no es privativo de una religión ni de las clases sociales. El pecado está en el ADN, en la naturaleza, en la genética de todos los seres humanos. Y no se equivoca Dios cuando dice que todos somos pecadores. Hay gente que le ha dado otros nombres, la Biblia le llama pecado y así se llama, pecado. Es lo que lleva al hombre por naturaleza a hacer lo que no conviene, lo que no es bueno, lo que no es agradable delante de Dios. Y está en todos los hombres, está impregnado en nuestra naturaleza. El pecado aleja al hombre de Dios, produce distancia, causa distanciamiento entre el hombre y Dios. En Génesis capítulo 3 y el versículo 23 dice la Biblia que después que el hombre pecó, entonces dice la Biblia que y Dios lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra y que labrase la tierra de la que fue tomado. Dice la Biblia que Dios sacó al hombre del huerto donde Él lo había puesto. El huerto era un lugar de su presencia donde el hombre podía tener comunión y hablar directamente con Dios. Pero el pecado hizo que el hombre saliera de la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, no solo Adán y Eva, sino todos nosotros, entonces quedamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, entonces, repito, produce o causa distancia entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, mejor. El pecado causa enemistad entre los mismos hombres. Si ustedes y yo leemos lo que pasa en Génesis capítulo 4, después de que el hombre peca, tienen a sus primeros hijos, Adán y Eva, que se llaman Caín y Abel, y estos hombres ya nacen con una naturaleza pecaminosa. Y el uno, Caín, terminó matando a su hermano, porque el pecado causa distanciamiento, rivalidad entre los hombres. Y créame que lo que hace que se enfrente nación contra nación, que se enfrente uno con otro, no es el tema de la ideología política, no son los temas de las diferencias en cuanto a los sistemas de gobierno en el mundo. Lo que hace que una nación se pelee contra otra se llama pecado. Son las malas intenciones que hay en el corazón de los mismos gobernantes, y eso está en el corazón de todos los hombres, y no se mira solo en nación contra nación, sino incluso esposo contra esposa, padres contra hijos, vecinos contra vecinos. Eso del pecado produce enemistad entre hombres y hombres, entre seres humanos y seres humanos. El pecado produce esa enemistad, causa esa enemistad. El pecado produjo maldición en la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17, Dios le dice a Adán de la siguiente manera, después de que el hombre peca, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Escuche esto, lo que está pasando en el mundo de hoy es porque la tierra
está bajo maldición. Y muchas personas quisieran decir otra cosa. Sí, la Tierra es bonita, este planeta es hermoso, pero el planeta Tierra va en un deterioro y nadie lo va a detener. Y créanme que la palabra de Dios y lo que sucede en nuestros tiempos nos muestra que todo va a llegar a un momento donde no se podrá solucionar. Es como una pirámide que se va haciendo y llega el momento cuando se tiene que caer, se tiene que derrumbar. Así en nuestro mundo. Va a llegar el momento que el mundo no va a aguantar más. Hoy se está viendo por el tema del COVID-19 que hay otros problemas como la contaminación que están afectando nuestro planeta. Va a llegar un momento que la sobrepoblación y todo esto va a hacer que la tierra no aguante más, que no aguante más. Y esto es porque ya Dios dijo que la tierra está maldecida, la tierra está bajo maldición y la causa de esa maldición es el pecado de los seres humanos. Es la desobediencia del hombre, es lo que produce la maldición en la tierra y vendrá un día cuando será sanada, pero para eso los seres humanos tendremos que ser transformados en incorruptibles. Otro día hablaremos de eso. El pecado produce muerte eterna y condenación. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte eterna. El pecado lleva al hombre al infierno, a la condenación eterna de su alma, lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero la buena noticia es que hay una solución para el pecado que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 5, la palabra del Señor dice lo siguiente. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3 y el verso 5 dice la Biblia: y sabéis que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Jesucristo vino a la tierra, murió por los pecadores, para perdonar nuestros pecados, para castigar. Dios castigó el pecado de todos los hombres en la cruz de Jesucristo, o en Jesucristo en su muerte en la cruz. De manera que el problema ya no es el pecado que hemos cometido ni que el hombre ha cometido. El problema es que el hombre no quiera venir a aquel que pagó por sus pecados, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Jesucristo vino a la tierra para borrar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y si usted viene a Él, Él puede librarlo. Y no solamente el Señor perdona nuestros pecados, sino que también nos da una vida nueva aquí en la tierra, para que mientras llegamos al cielo, podamos vivir mejor aquí. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El Señor nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y ahora todas vienen a ser hechas nuevas en Cristo, el Señor. Pero esto es solamente para los que reciben a Jesús en su corazón. A Jesús se le recibe mediante el arrepentimiento. Y cuando lo recibimos, Él nos libra del pecado y de sus consecuencias, entre ellas la condenación, y nos da una vida nueva. Alguien en una ocasión dijo, un ateo dijo las siguientes palabras. Dijo que entonces yo debo recibir a Jesús para que Él me libre de lo que Él me hará si no lo recibo. Las cosas no son así. El punto de partida es diferente. El punto de partida es que el hombre ya está perdido. El ser humano ya es pecador, ya desobedeció a Dios, ya está condenado. Y ese es su estado presente. Si recibe a Cristo, Él cambiará su estado presente y su estado futuro. Le hará salvo, porque Él vino para salvar a los pecadores. Murió el justo por los injustos para presentarnos justos delante de Dios. El problema de la humanidad es que en medio de su pecado no quieren reconocer a Cristo, no le quieren recibir en el corazón y mucho menos se quieren arrepentir y quieren reconocer que han pecado. Permítame leer unos textos en el Apocalipsis y con esto termino. Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 20. La Biblia habla acerca de las plagas y de los juicios, de las pestes que Dios enviará a la tierra en los tiempos finales, en los tiempos de la gran tribulación. Pero escuche lo que la gente, o cuál será la actitud de la gente en medio de los juicios de Dios. Apocalipsis 9:20 dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Escuchen esto: el hombre aún viendo los juicios de Dios, ni por eso se arrepiente, porque no serán muchos, serán pocos aquellos que se arrepentirán. Apocalipsis 16 y el versículo 8 también dice la Biblia de la siguiente manera: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al cual fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. O sea, el sol, lo que estamos viendo, el calentamiento global, que ya tiene sus inicios, pero dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ese sigue siendo el problema de los seres humanos. Somos pecadores, pero los seres humanos no quieren arrepentirse, ni aun viendo los juicios de Dios. Y dice la Biblia, en lugar de arrepentirse, versículo 10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentían de sus obras. O sea, el hombre ni siquiera viendo los juicios de Dios se arrepiente. Y es triste, pero es lo que vemos hoy. El problema del hombre sigue siendo el pecado, pero la buena noticia, como les dije, es que hay una solución que se llama Jesucristo el Señor. El consejo en este día es: arrepiéntase, reciba el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted puede venir a Cristo, y si puede confesar su nombre, arrepentirse de sus pecados, Él le va a perdonar, le va a dar una nueva vida, le va a librar del poder del pecado y le va a dar la vida eterna. Oremos a Dios en esta hora. Padre que estás en el cielo, te agradecemos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en este día y por permitirme llevar este mensaje, Señor, a las vidas en este día. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dé el convencimiento, y que hayan personas ahí en sus casas que puedan creer en que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente y es lo único que puede librarnos del poder del pecado y de la muerte eterna, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Dios, haga la obra que tiene que hacer en cada uno de los corazones de aquellas personas que tú tienes, Señor, para que se arrepientan y sean salvos, Señor. Clamamos tu misericordia y que ojalá muchos puedan arrepentirse y confesar tu nombre, Señor. Yo oro en esta hora también pidiendo paz sobre las familias, pidiendo paz, Señor, sobre los hogares, pidiendo paz sobre los hermanos, sobre los cristianos, sobre el pueblo de Dios, Señor. Que esto que está pasando no nos turbe, que no nos dé miedo, que no nos produzca terror, sino que por el contrario nos afirme más en la confianza que tenemos en ti, Señor, y en la seguridad de que tenemos una patria celestial, un reino celestial que tú has preparado para nosotros. Muchas gracias, Señor. En tus manos quedamos. En el nombre precioso y santo de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Será hasta una próxima oportunidad.